Conceptos básicos en epistemología. Integrantes: Carlos Sader Gómez Pérez y Anaí Moya Ariza, dentro del módulo de Bases Epistémicas para la Educación, a cargo de la doctora Yanine Peñalosa, en el marco de la formación doctoral de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador. ¿Qué es la epistemología? En la mayoría de los textos, la palabra epistemología se encuentra relacionada como aquella ciencia o parte de la ciencia encargada de la teoría del conocimiento, como es el caso de Aristóteles, que la reconoce como ciencia que tiene por objeto conocer las cosas en su esencia y en sus causas. Para Piaget, la epistemología es el estudio del pasaje de los estados de menor conocimiento a los estados de un conocimiento más avanzado. Para Severio y Wadsworth, es una rama de la filosofía que se ocupa de todos los elementos que procuran la adquisición de los conocimientos y que además investiga los fundamentos, límites, métodos y validez de los mismos. Otros autores también hablan o se refieren hacia la epistemología y dicen que es aquella parte de la ciencia que tiene como objeto, no el único, pero sí hacer un recorrido por la historia del sujeto con respecto a la construcción del conocimiento, buscando siempre un análisis del saber científico para poder reflexionar sobre la producción de la ciencia. Teoría. La palabra teoría viene del griego theaomi, que significa contemplar o mirar, y está vinculada con theoros, que significa espectador. En la antigüedad, esta palabra se usaba en un sentido figurado para referirse a una mirada especulativa e intelectual como sinónimo de ver más allá de lo evidente, y terminó siendo un sinónimo de lucidez y entendimiento. Además, se puede decir que la teoría es una serie de leyes que dan cuenta de un determinado fenómeno del universo y que involucran normalmente tres elementos, que son un conjunto de hipótesis comprobadas que sirven de punto de partida, un campo de aplicación, o sea, las cosas que explica la teoría, y un conjunto de reglas, que son aquellas que permiten extraer consecuencias válidas de las hipótesis. Cuando se habla de teoría, especialmente en el campo de la ciencia, no se está hablando de una especulación, ni mucho menos de una ocurrencia o una explicación posible entre muchas, sino de un verdadero entramado lógico de evidencias, argumentaciones y demostraciones que constituyen un sistema unificado. Modelo. Un modelo científico se dice que es una representación parcial de la realidad. Esto se refiere a que no es posible explicar una totalidad de las variables que ésta puede tener, por lo que se refiere más bien a la explicación de un fenómeno o un proceso específico, visto siempre desde el punto de vista de cada autor. Metateoría. La metateoría viene del griego meta, que significa después, detrás, y del griego teoría, que significa observación, examen o investigación. La metateoría, cuyo objeto de estudio es otra teoría, se dice que estudia un sistema de postulados y conceptos de cualquier teoría. Además, establece sus límites, los métodos de introducción de nuevos conceptos y de demostración de los postulados de dicha teoría. Esta se formula a través de las distintas áreas del conocimiento, por ejemplo, cuando se habla del metalenguaje, cuando se habla de la metamatemáticas o la metalógica. Paradigma. ¿Qué es un paradigma? Un paradigma se dice que es un modelo o un ejemplo de ideas, postulados y conocimientos que sirven de base o sirven de soporte para la investigación científica. Para Briones, en 1977, un paradigma de investigación es una concepción del objeto de estudio de una ciencia, de los problemas para estudiar, de la naturaleza de sus métodos y de la forma de explicar, interpretar o comprender los resultados de la investigación realizada. Para Capra, en 1996, un paradigma es una constelación de alcances, términos, valores, técnicas, entre otros, que tienen una continuidad científica común
y que son aplicados por esa comunidad para la definición de problemas y soluciones legítimas a los mismos. Para Kuhn, citado por Contreras en el 96, un paradigma es un sistema de creencias, principios, valores y premisas que determinan la visión de una determinada comunidad científica. Tiene de la realidad el tipo de preguntas y problemas que es legítimo estudiar, así como los métodos y las ciencias válidas para la búsqueda de respuestas y soluciones. En otra parte, para Damiani, en 1997, un paradigma constituye un sistema de ideas que orientan y organizan la investigación científica de una disciplina, haciéndola comunicable y modificable al interior de una comunidad científica, la cual utiliza el mismo sistema de lenguaje. ¿Qué es un enfoque? Un enfoque es un término utilizado en la enseñanza de lenguas para referirse a las distintas teorías que estudian tanto la naturaleza de la lengua como el proceso de aprendizaje de la misma. Sobre estos aspectos se fundamentan los distintos métodos de enseñanza que desde luego se concretan en una serie de procedimientos o técnicas utilizados en el aula. ¿Qué es un método? Un método es una estrategia ordenada para obtener un conocimiento o un propósito humano. Es opuesto al azar porque consiste en un conjunto de reglas que establecen ante todo un orden. Se ha atribuido a la rama de la metodología como parte de la lógica los problemas relativos al método, considerando que la lógica se dedica a las formas de pensamiento en general, mientras que la metodología estudia las formas de pensamiento en particular. Una de las cuestiones más problemáticas con respecto al método es su relación con la realidad que trata de conocer, porque se estima en forma frecuente que el tipo de realidad que se quiere conocer determina la forma del método más adecuado que hay que seguir. Por ello se dice que entonces que todo método tiene en común que puede ser utilizado y aplicado por cualquiera. Una tesis doctoral. Una tesis doctoral consistirá en un trabajo original de investigación, ya sea inédito o no, que es elaborado por una persona candidata en cualquier campo del conocimiento. Esta tesis debe capacitar al doctorando o a la doctoranda para el trabajo autónomo en el ámbito de la idea. La tesis doctoral, sin perjuicio de las exigencias características de cada ámbito del conocimiento, debe contener dentro de los procesos de investigación los siguientes contenidos: una introducción como parte preliminar en la que se expliquen los objetivos e hipótesis del plan de investigación, un plan de investigación, el cual se desarrolla a través de los conceptos, paradigmas y dogmas que se entienden dentro del objeto de estudio, una metodología en el que se explique cuál va a ser el enfoque metodológico que se va a utilizar y los resultados que se quieren alcanzar. Asimismo, también contendrá unas conclusiones, las cuales supondrán los resultados de la investigación planteada. Esta tesis puede ser desarrollada, en su caso, o defendida en cualquier área del conocimiento. Está basada en saberes y pone en consideración nuevas teorías. Referentes de una tesis doctoral. El referente metodológico. Se hace referencia a los conocimientos basados en principios lógicos utilizados para alcanzar una gama de objetivos que rigen una investigación científica o una exposición doctrinal. Esta orientación metodológica puede ser de corte cuantitativo, cualitativo, fenomenológico, hermenéutico, entre muchos otros más. Referente axiológico. Lo axiológico se refiere principalmente a los objetivos de la investigación. Es la rama de la filosofía de la investigación que trata de aclarar si se intenta explicar o predecir el mundo, o solo se busca comprenderlo. En términos sencillos, la axiología se centra en lo que se valora en la investigación. Referente ontológico. La dimensión ontológica se refiere a la naturaleza de los fenómenos sociales y a su grado de estructuración. Plantea la controversia de si la realidad es algo externo
a las personas o si de éstas se impone desde un punto de vista particular. En una investigación, la realidad gerencial es dinámica y se interpreta desde la observancia de cada persona. Por ende, se puede decir que la realidad se construye con base a la interpretación colectiva, si se está en presencia o no de una realidad subjetiva y por qué nace esa interpretación. Tendencias epistemológicas del siglo XXI. Las nuevas epistemologías, la expresión nuevas epistemologías no es una expresión técnica, sino más bien divulgativa y posiblemente un tanto retórica, nacida más de los deseos de impactar que acerca de las novedades paradigmáticas supuestamente revolucionarias que de la necesidad de un análisis crítico. Dentro de las nuevas tendencias epistemológicas en el siglo XXI surgen lo que se conocen como las epistemologías subjetivistas. Estas se basan en la inclusión del sujeto y los actores de los procesos científicos, basados principalmente en los siguientes rasgos: el externalismo o la influencia de los factores sociocontextuales en los procesos científicos y sobre todo en la interacción sujeto-objeto. Tenemos la epistemología contextualista. Esta viene frecuentemente manejada en relación con el escepticismo y el externalismo. Sostiene que los procesos científicos varían según el contexto y se esfuerza en explicar la ciencia, la tecnología y la investigación en dependencia de factores contextuales tales como las intenciones y las presuposiciones de un grupo académico en el que ellas tienen injerencia. La epistemología social. Esta prolonga y se desarrolla en la tesis sociohistoricista de Kuhn y en general postulando que los procesos científicos se ven estrictamente afectados por las relaciones sociales y por los hechos culturales. La epistemología testimonial es también llamada la epistemología del testimonio y contempla que el contenido general, incluyendo el científico, resulta válido solo a través de la transmisión de otras personas. La epistemología de la percepción tiene relación directa con el enfoque empirista realista y los enfoques empiristas en general. Están en la obligación de justificar la validez de los datos de los sentidos en contacto con la realidad. Por tanto, la epistemología de la percepción podría considerarse como una metateoría que justifica los procesos científicos alimentados por fuentes perceptuales. De ahí el nombre y la importancia que tiene la producción científica actual en el desarrollo de una epistemología de la percepción. Esta fue la webgrafía que se utilizó en la recopilación de información de este trabajo. Muchas gracias. Esto ha sido la presentación sobre los conceptos básicos en epistemología dentro del módulo de bases epistémicas para la educación de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador, a cargo y bajo la dirección de la doctora Yanine Peñalosa, los estudiantes Carlos Gómez y Anay Moya. Muchísimas gracias.